La odiaban porque su alma hablaba el idioma de los caballos, y no el de las agujas. En la hacienda de don Mateo Montoya, ser mujer y tener las manos callosas por las riendas, era una afrenta, una vergüenza silenciosa que su padre le servía con la mirada en cada cena. Isadora, su hija mestiza, era el eco vivo de una madre indígena muerta, una mancha en la pureza de su sangre española. La criaron para ser invisible, una sirvienta defectuosa en su propio hogar. Pero el desierto de Sonora, esa tierra agrietada y sedienta, guardaba un secreto para ella. Mientras su padre planeaba casarla con un hombre cruel para borrarla de su vida, en las sierras indómitas, un jefe apache estaba a punto de reconocer en ella, no una deshonra, sino el espíritu de una líder. Si esta historia te toca el corazón, dime desde dónde la escuchas. Isadora era una contradicción hecha carne y hueso. La piel, curtida por el sol de Sonora hasta adquirir el tono del barro seco, se negaba a la palidez que se esperaba de una dama. Sus manos, ásperas y llenas de callos por el roce constante de las riendas, desconocían la delicadeza del bordado. El cabello, una cascada de noche larga y espesa, lo llevaba suelto, o en una trenza tosca que bailaba en su espalda cuando galopaba, un desafío directo a los peinados recogidos y severos de las mujeres de su clase. Su mirada, oscura y directa, no se doblegaba, sostenía el desprecio de su padre sin pestañear, un acto de guerra silenciosa librado en cada pasillo. Se enfundaba en ropas de hombre para montar, pantalones gastados y camisas anchas que la liberaban, provocando la ira contenida de don Mateo. Era una paria en su propia tierra. El desprecio paterno era un veneno administrado en dosis diarias, un silencio más hiriente que cualquier grito. En la larga mesa de caoba pulida, la comida se enfriaba en su plato mientras la mirada de don Mateo la atravesaba para posarse en la pared, borrándola de la existencia. Era una sirvienta con el apellido equivocado, una sombra que manchaba la pureza de su linaje. Por las noches, a solas en su austera habitación, desplegaba el único tesoro que poseía, el rebozo descolorido de su madre. Lo apretaba contra su rostro, buscando en el tejido gastado el olor a hierbas y tierra, el fantasma de un abrazo que nunca recordaría del todo. Era su única herencia, su único evangelio. El resto de la casa, con sus muros de adobe y su opulencia fría, era una fortaleza que la aprisionaba. Su único refugio eran los establos, un santuario de olor a paja, cuero y animal. Allí, el silencio no era opresivo, sino cómplice. Lejos de la mirada de su padre, su cuerpo se destensaba, sus movimientos adquirían una gracia que la casa le negaba. Allí la esperaba Furia, el semental negro que nadie más osaba montar, un demonio de músculos y furia, que solo se amansaba bajo su tacto. Isadora no lo domaba. Lo comprendía. Susurraba a su oído palabras en un idioma que solo ellos dos conocían. La silla de montar de plata labrada, un regalo de su padre que era más un yugo que un presente, permanecía cubierta de polvo en un rincón. Ella lo montaba a pelo, sintiendo el calor y el poder del animal directamente contra su piel, una comunión salvaje que la hacía sentirse completa. El pueblo era una herida abierta bajo el sol de Sonora, un puñado de casas de adobe y una iglesia cuya campana marcaba las horas con la monotonía de una condena. El polvo lo cubría todo, una fina capa rojiza que se levantaba con cada paso, ahogando el aire y pegándose a la piel como una segunda dermis de miseria. Cuando Isadora acompañaba a su padre a la villa, sentía el peso de las miradas en la nuca, un juicio colectivo que no necesitaba palabras. Las mujeres, ocultas tras sus abanicos y mantillas, cuchicheaban al verla pasar, sus ojos negros y pequeños como los de los pájaros carroñeros. Los hombres la desnudaban con la vista, una mezcla de deseo y desdén por su sangre mestiza. El silencio del desierto era paz, el silencio del pueblo era una soga apretándose lentamente. La hacienda de los Montoya no era un hogar, sino una fortaleza de silencio y apariencias. Sus muros de adobe, gruesos y fríos incluso bajo el sol más inclemente, parecían construidos para amortiguar cualquier atisbo de vida, cualquier risa espontánea. Los pasillos largos y umbríos olían a cera pulida y a soledad. Los criados, de piel tan curtida como la suya, bajaban la mirada a su paso, un gesto de respeto forzado que era en realidad un abismo de distancia. En las cenas con los socios de su padre, hombres de uniforme y bigotes tiesos como el capitán Morales, el aire se espesaba con el humo de los puros, y una arrogancia asfixiante.
Ella era una pieza decorativa defectuosa, un objeto exótico en exhibición cuyo único valor era el de ser borrada mediante un matrimonio conveniente. El aire se enrareció, espeso como el humo de un cigarro recién apagado. La noticia no fue un anuncio, sino una sentencia dictada con la frialdad de quien firma un documento de compraventa de ganado. Don Mateo Montoya, de pie junto al ventanal que daba al patio polvoriento, no se giró para mirarla. Su voz, un murmullo grave y sin inflexiones, resonó contra las paredes de adobe. He cerrado un trato, te casarás con el capitán Morales. El nombre del militar, un eco de brutalidad y masacres en la frontera, le robó el aliento a Isadora. Morales, el carnicero de apaches. Sus manos, ocultas en los pliegues de su falda, comenzaron a temblar incontrolablemente. No era un matrimonio, era su tumba, una jaula de seda y obediencia donde su espíritu sería desollado vivo, día tras día, hasta que no quedara nada. La noche no trajo consuelo, solo la certeza de un fin inminente. Mientras la hacienda dormía un sueño pesado, ajena a su condena, Isadora se deslizó por los pasillos oscuros, como un fantasma con prisa. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre las baldosas frías. No cogió joyas ni dinero, solo el rebozo raído de su madre, apretándolo contra el pecho como un escudo frágil contra el mundo. En los establos, el olor a paja y animal la recibió como una bendición final. Furia resopló en la penumbra, reconociendo el olor de su desesperación. No hubo silla, no hubo brida, solo sus manos aferradas a la crin del semental y sus piernas pegadas al calor de su lomo. Juntos, se lanzaron a la inmensidad negra del desierto, un galope desesperado hacia la nada, eligiendo la posibilidad de morir libre bajo las estrellas antes que la certeza de vivir sometida bajo un techo. El desierto era un horno sin piedad, un lienzo agrietado donde el cielo y la tierra se fundían en una calima temblorosa. Furia, con el pelaje cubierto de polvo y sudor seco, tropezaba a cada paso, sus pulmones un fuelle roto. Isadora se aferraba a su lomo, su conciencia una brasa a punto de extinguirse. El mundo se había reducido a un zumbido en sus oídos, y al martilleo del sol contra su cráneo. Fue entonces cuando los vio, siluetas recortadas contra el horizonte, inmóviles como estatuas de roca. No eran los uniformes azules de los soldados de Morales, eran hombres de piel cobriza, pelo largo y cuerpos fibrosos. La rodearon en un círculo silencioso, sus rostros impasibles, sus ojos negros estudiando cada detalle de su ropa, de su montura fantasma. El último vestigio de fuerza de Isadora se desvaneció, y cayó desde el caballo, su cuerpo un peso muerto sobre la arena ardiente. Despertó al olor a humo de mezquite y al murmullo de una lengua que no comprendía, una melodía gutural y antigua. Estaba tumbada sobre una piel de ciervo dentro de un wickiup, una choza de ramas y hierbas que filtraba la luz del sol en patrones danzantes. Fuera, las miradas eran lanzas. Los guerreros la observaban con un desprecio helado, las mujeres con una hostilidad abierta, viendo en ella la semilla de sus opresores. Entonces un hombre se abrió paso entre ellos, no era joven ni impetuoso, su rostro, surcado por arrugas profundas, era el de un líder forjado en la pérdida y la resistencia. Era Nail. Sus ojos no la juzgaron, la escrutaron, vieron sus manos callosas, el espíritu indómito que se negaba a morir en su mirada. No vio a una mexicana, vio un reflejo de su propio pueblo. El silencio se hizo denso, un campo de batalla invisible entre la desconfianza de su gente y su extraña intuición. Los días se convirtieron en una prueba de resistencia silenciosa, un campo de batalla donde cada gesto era medido. Los guerreros la ignoraban con una disciplina marcial, sus espaldas un muro de rechazo. Las mujeres le lanzaban miradas afiladas mientras molían el maíz, susurros que se cortaban bruscamente cuando ella se acercaba. Isadora aprendió a moverse en los márgenes, a hacerse pequeña, una repetición fantasmal de su vida en la hacienda. Pero aquí el desprecio era honesto, no envuelto en la seda de la hipocresía. Un día, mientras intentaba llenar una vasija de agua en el arroyo, un joven guerrero llamado Goran le bloqueó el paso. No dijo nada, solo la miró con un odio puro, escupiendo en el suelo cerca de sus pies. Isadora no retrocedió. Sostuvo su mirada, su barbilla alta, el corazón un tambor de guerra en su pecho, hasta que el eco de la voz de Nail, distante pero firme, hizo que el guerrero se apartara con un gruñido.
El trauma era una bestia agazapada en las sombras de su mente, esperando el momento para saltar. El chasquido de una rama seca bajo una bota le devolvía el sonido de la fusta de su padre contra el cuero. El olor del sudor de los guerreros tras una cacería la transportaba a los establos, pero no a su refugio, sino al recuerdo de las discusiones ahogadas entre don Mateo y sus capataces. Una tarde, mientras observaba a Nail afilar su cuchillo con movimientos lentos y precisos, la luz del sol reflejada en el acero le cejeó con acento agudo por un instante, y vio el rostro del capitán Morales, su sonrisa cruel y sus ojos vacíos. Un temblor incontrolable recorrió su cuerpo, y tuvo que apretar sus manos contra su estómago para no vomitar. Nail detuvo su tarea, sus ojos negros fijos en ella. No preguntó nada. Su silencio no era un juicio, sino un espacio, una extraña y desoladora forma de comprensión, que la dejó más desnuda que cualquier pregunta. Su valía no se demostró con palabras, sino con el lenguaje que su alma conocía desde siempre. Uno de los caballos de la tribu, una yegua torda con una herida infectada en la pata, había sido desahuciado por los guerreros. Isadora se acercó a ella lentamente, susurrándole en esa lengua íntima que compartía con Furia. Ignorando las miradas escépticas, se adentró en la sierra y regresó con un puñado de hierbas que su madre le había enseñado a reconocer en sueños y recuerdos fragmentados. Machacó las hojas hasta formar una pasta verde y la aplicó sobre la herida con una delicadeza que sus manos callosas parecían desmentir. Durante días, cuidó de la yegua limpiando la herida hablándole. Nail la observaba desde la distancia, su rostro impasible. A la cuarta mañana, la fiebre de la yegua había cedido. Esa noche, Isadora encontró junto a su lecho una pequeña bolsa de piel de ciervo llena de esas mismas hierbas, secas y listas para usar. La tensión alcanzó su punto álgido en el círculo del consejo. Goran, el guerrero que la había confrontado en el arroyo, la acusó abiertamente de ser una espía, una serpiente que su padre había enviado para envenenarlos desde dentro. Las voces de otros se unieron a la suya, un coro de desconfianza que crecía con cada palabra. Isadora permaneció de pie, sola en el centro, el blanco de todas las miradas. Nail, sentado, dejó que la tormenta se desatara. Cuando el ruido amainó, no la defendió. Simplemente le preguntó con su voz grave: ¿por dónde atacan los soldados cuando el sol está bajo? Isadora cerró los ojos un segundo, visualizando los mapas mentales de su antigua vida. ¿Nunca por el oeste?, respondió, su voz clara y firme. El sol los ciega. Siempre buscan la sombra de los cañones del este, donde el eco delata su avance. El silencio que siguió fue absoluto. La mirada de Nail se encontró con la suya, un reconocimiento mudo que selló el fin de su juicio. Comenzó a despojarse de su antigua piel, capa por capa, como una serpiente que muda bajo el sol del desierto. Los restos de su vestido de hacendada, rasgados y sucios, fueron reemplazados por una túnica de piel de ciervo, suave y funcional, que una de las ancianas le entregó sin una palabra, solo con un gesto de sus manos arrugadas. Aprendió a leer el lenguaje de la tierra, a distinguir la huella de un venado de la de un soldado, a encontrar agua donde solo parecía haber roca y polvo. Sus manos, que solo conocían la rienda, aprendieron a manejar el cuchillo para desollar un conejo, a tejer cestas con fibras de yuca, a moler el mezquite para hacer harina. Cortó su larga melena negra con la hoja de un cuchillo que Nail le había dado, un acto ritual y violento que la liberó del último vestigio de la mujer que debía haber sido. Ya no caminaba como una intrusa, sino como alguien que empezaba a pertenecer a ese suelo. La paz era una ilusión frágil, un respiro entre dos tormentas. Los exploradores apaches regresaban con noticias cada vez más sombrías. Las patrullas del capitán Morales se adentraban más en la sierra, más audaces, dejando un rastro de rancherías quemadas y ganado masacrado. El cerco se estrechaba. El hambre y el miedo se instalaron en el campamento como dos lobos silenciosos. Fue entonces cuando Nail la llamó al consejo de guerra. Se sentó por primera vez dentro del círculo de guerreros, el humo del fuego ceremonial picando en sus ojos, sintiendo el peso de sus miradas. Ya no la veían como una enemiga, sino como un arma. Le pidieron que hablara, que describiera las tácticas de los soldados, sus rutinas, su armamento, la psicología de su comandante. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su pasado, pero también un ladrillo en el muro que protegería a su nuevo pueblo.
La traición definitiva no fue un impulso, sino una decisión fría y calculada. Nail desplegó una piel de venado lisa y curtida sobre el suelo y le entregó un trozo de carbón. «Dibuja la casa de tu padre», ordenó su voz, sin inflexión alguna. La petición heló la sangre en las venas de Isadora. Dibujar la hacienda, señalar sus puntos ciegos, el pozo de agua desprotegido, el tramo de muro más bajo, el almacén de municiones. Era como guiar a la muerte a través de los pasillos de su infancia, por muy dolorosa que ésta hubiera sido. Su mano tembló sobre la piel. Levantó la vista y vio los rostros de los guerreros, rostros marcados por la pérdida, familias destruidas por hombres como don Mateo. Pensó en su madre, en el rebozo descolorido. Con un pulso repentinamente firme, comenzó a trazar las líneas de su jaula dorada, entregando la llave de su pasado para asegurar un futuro. El amanecer se rompió no con la luz, sino con el estruendo de un centenar de rifles. El ataque del capitán Morales fue una embestida brutal y sorpresiva, una ola de uniformes azules que se derramó sobre la ranchería adormecida. El aire se llenó de gritos, del olor a pólvora y del silbido de las balas. Los wickiups ardían, lanzando al cielo columnas de humo negro que manchaban la pureza del alba. Isadora, despertada por el caos, vio la masacre desplegarse ante sus ojos, mujeres corriendo con sus hijos en brazos, guerreros cayendo antes de poder alcanzar sus armas. El terror la paralizó por un instante, un frío glacial que la devolvía a la niña indefensa de la hacienda. Pero entonces, vio a Nail, con el rostro pintado para la guerra, luchando con la furia de un león acorralado. Y algo dentro de ella se quebró para siempre, no de miedo, sino de rabia. Encontró a Furia en medio del pandemonio, sus ojos desorbitados por el pánico. Saltó sobre su lomo sin pensarlo, el calor del animal una extensión de su propia furia. Ya no era Isadora Montoya, la hija despreciada. Era Isaa Ánada, aquella que cabalga con el viento. Con un grito que rasgó el aire, guió a un puñado de guerreros a través de un estrecho cañón que había descubierto en sus exploraciones, una ruta invisible para los soldados. Emergieron tras las líneas enemigas, sembrando el caos en su retaguardia. Fue entonces cuando lo vio. Su padre don Mateo, junto al capitán Morales, observando la matanza con satisfacción. Sus miradas se cruzaron a través del humo y la muerte. En los ojos de su padre no había hija, solo una abominación, una traidora. A veces todo lo que alguien necesita es una historia como esta. Si la sientes, compártela con quien la necesite. El clímax de su vida no fue una palabra, sino una acción. Galopó hacia ellos, un espectro de venganza sobre un caballo negro. Los soldados que se interpusieron en su camino, cayeron ante la embestida coordinada de los guerreros que la seguían. Se detuvo frente a su padre. Don Mateo levantó su pistola, su mano temblando de ira y desconcierto. Con un movimiento rápido y preciso, Isadora lo desarmó con el látigo improvisado de una rienda. Quedaron frente a frente, el ruido de la batalla un zumbido lejano. Él la miró, a su hija con la cara pintada y los ojos de una depredadora, y la odió con toda la fuerza de su orgullo herido. Ella podría haberlo matado. El cuchillo en su cinto pedía sangre, en cambio le dio la espalda, un gesto de indiferencia absoluta, más cruel que cualquier golpe. Se alejó al galope, dejando atrás a un hombre que ya no era nada para ella, un fantasma en las ruinas de un mundo que había dejado de existir. El polvo de la batalla se asentó lentamente, una fina capa rojiza que cubría por igual a vivos y muertos. Isadora ya no se movía como una sombra asustada en los márgenes. Su espalda estaba recta, su paso era firme, un ritmo nuevo nacido del caos. Su túnica de piel de ciervo, manchada de sangre y sudor, era una segunda piel, un testimonio de la lucha. Se arrodilló junto a Goran, cuyo brazo sangraba profusamente por un corte de sable. Sin dudarlo, rasgó un trozo de su propia ropa y comenzó a vendar la herida con manos expertas, las mismas que antes habían curado a la yegua. Él no apartó la mirada, no hubo desprecio en sus ojos, solo un respeto aturdido y profundo. Su voz, cuando le dio instrucciones a una joven para que trajera agua y hierbas, no fue un susurro, sino un mandato sereno, y claro que fue obedecido al instante. Aquella noche, junto al fuego del consejo, el aire no pesaba con desconfianza, sino con la solemnidad de la supervivencia. Nail no la sentó frente a ellos, sino a su lado, en el lugar reservado a los estrategas,
El humo danzaba frente a su rostro, pero ella no apartaba la mirada. Cuando habló, su voz resonó con una autoridad forjada en el conocimiento y el dolor. No propuso una huida, sino una defensa activa, describiendo los patrones de las patrullas, las rutas de suministro que solo ella conocía, la arrogancia del capitán Morales que podía ser usada como un arma contra él. Los guerreros, antes sus jueces, ahora eran sus alumnos. Escuchaban cada palabra, sus rostros iluminados por las llamas, asintiendo en silencio. Ya no era la mestiza, la hija del hacendado. Era If Aanada, y su voz era el sonido de la esperanza en mitad de la guerra. Galopó hacia ellos, un espectro de venganza sobre un caballo negro que parecía tallado en la misma noche. El mundo se contrajo hasta convertirse en un corredor de humo y gritos, con su padre y el capitán Morales al final. Los soldados que se interpusieron en su camino, cayeron bajo la embestida coordinada de los guerreros que la seguían, una ola de furia silenciosa que protegía a su reina. Se detuvo a escasos metros de ellos, el aliento de furia creando nubes de vapor en el aire frío. Don Mateo levantó su pistola, su mano temblando no de miedo, sino de una rabia pura y desconcertada. Con un movimiento fluido y brutal, Isadora hizo restallar una rienda suelta, el cuero silbando en el aire y arrancándole el arma de la mano. El revólver cayó al polvo. Quedaron frente a frente, el ruido de la batalla un zumbido lejano, un eco de otro mundo. En los ojos de su padre, no había hija, solo la encarnación de su fracaso. El cuchillo que Nail le había dado, pesaba en su cinto, una promesa de sangre y cierre, podría haberlo matado. Podría haber hundido el acero en el pecho del hombre, que la había borrado de su propia vida, que la había sentenciado a una tumba en vida. Por un instante, la niña despreciada dentro de ella gritó por esa venganza. Pero entonces, vio el rostro de su padre, no como una figura de poder, sino como un hombre pequeño, atrapado en su propio odio. Matarlo sería el último acto de su historia juntos, una historia que él había escrito. En cambio eligió la libertad. Lo miró por última vez, no con odio, sino con una vasta e indiferente distancia. Sin una palabra, tiró de las riendas de furia y le dio la espalda. Se alejó al galope, dejando atrás a un hombre que ya no era nada. Un fantasma en las ruinas de un mundo que ella había quemado hasta los cimientos. El fuego del consejo ardía bajo un cielo sin estrellas, un faro solitario en la inmensidad de la sierra. Los rostros de los guerreros supervivientes, máscaras de hollín y agotamiento, estaban vueltos hacia ella. Ya no había un mapa de la hacienda en el suelo. En su lugar, Isadora trazaba nuevas rutas de escape y defensa, con la punta de un carbón, su voz serena explicando cada movimiento, cada emboscada, cada retirada estratégica. Nail, a su lado, la observaba en un silencio que ya no era una prueba, sino una confirmación. Con un gesto lento y cargado de significado, se quitó la única pluma de águila que adornaba su cabello, la insignia sagrada de su liderazgo, y la depositó sobre la tierra, apuntando hacia las montañas. No era una victoria, era un juramento. Su guerra no había terminado, pero su alma, por fin, había encontrado su tribu. El fuego del consejo se consumió hasta convertirse en brasas, pequeños ojos rojos parpadeando en la oscuridad de la sierra. Isadora no miraba las llamas, sino la silueta afilada de las montañas contra un cielo que empezaba a teñirse de un gris pálido. El nombre que le habían dado, Isa-Anada, ya no sonaba extraño en el viento, era el único eco que su alma reconocía como propio. Sabía que cada amanecer sería una nueva batalla, cada puesta de sol una tregua frágil y ganada a pulso. La pluma de águila de Nail reposaba junto a ella, no como un trofeo de victoria, sino como el peso de un pueblo entero sobre sus hombros. Su hogar ya no eran los muros de adobe, sino esa tierra agrietada que la había visto renacer. ¿Y tú, tendrías el valor de quemar tu jaula para aprender a volar en un cielo en llamas?